buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se sigan cuidando, que estén disfrutando de la primavera que estamos teniendo. Hoy es lunes 7 de diciembre de 2020, ya nos quedan pocos días de primavera para arrancar el verano. Es un día bastante lindo, mucho sol, todavía creo que no son las 9 de la mañana. Tengo acá mi mate compañero, no sé si ustedes ahí están acompañados y acompañadas de alguna infusión, alguna bebida, algo rico, alguna persona que comparta los días y los momentos con ustedes. En el video anterior vimos cómo podemos, con nuestra capacidad expresiva y comunicativa, hablar de algunas cosas de las cuales parece que a primera vista no tenemos un acceso directo. Por ejemplo, en el video anterior vimos cómo podemos hablar del contenido de un recipiente, como este que tengo acá al lado, sin destaparlo, para comprobar si nuestras especulaciones o aquello que imaginamos que contiene es exactamente eso o no. Y acá quiero hacer hincapié en una palabra que es la imaginación. Cuando todavía podíamos juntarnos en el centro de día y compartir los talleres presenciales, estuvimos discutiendo una vez qué era la imaginación o para qué servía esta facultad que tenemos las personas. Al menos yo no puedo decir que animales u otras especies tengan esta capacidad de imaginar. Pero ¿qué es esta capacidad de imaginar? Cuando estábamos en nuestros talleres presenciales y yo pregunté qué era la imaginación, o más bien qué era imaginar como un acto, es difícil pensar en la imaginación como un sustantivo, porque nosotros imaginamos, ponemos esta facultad en acto, en acción. Entonces, ¿qué es imaginar? Cuando estábamos en los talleres presenciales, muchos de ustedes y muchas estuvieron de acuerdo en que imaginar tenía que ver con pensar algo que no es real. Es bastante polémico, pero nuestra primera intuición sería decir que es cierto. Imaginamos cosas que no necesariamente tenemos que tener en la realidad, pero también imaginamos cosas tomando elementos de la realidad. Yo podría imaginar que me tomo un mate. Ustedes podrían imaginar también que me estoy tomando un mate, viendo solamente, y que me tomo este mate con este termo, solamente usando su propia imaginación. El tema de la imaginación es un tema complejo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve pensar cosas que no son reales? ¿Para qué sirve tomar objetos de la realidad y combinarlos de manera tal de que el resultado sea algo no imposible sino irreal? Bueno, con este preámbulo quiero presentarles otro tema que tiene que ver con la imaginación y con el pensar, y que a veces no nos damos cuenta porque nuestra práctica cultural hace que estemos tan comprometidos con esa actividad que no nos paremos a pensar por fuera y analicemos realmente cuál es la propiedad de esta facultad, para qué nos sirve y qué hace. Yo me acuerdo de cuando estábamos en el taller presencial, yo di un ejemplo como si contara un cuento y dije, supongamos, voy a repetirlo, ella y él se fueron en su auto, marcharon por la autopista a gran velocidad. Estaban muy apurados por llegar. No es un gran cuento, lo sé, pero permite analizar algunas cosas. Cuando yo, por ejemplo, digo, ella y él se fueron en su auto y les pregunto quiénes son ella y él, seguramente ustedes pueden dar una cantidad variopinta de relaciones y vinculaciones entre dos personas que utilizan y se reconocen con el pronombre él y o ella. Y cuando digo también ella y él se fueron en su auto, ese su
ese contenido anafórico, si no me equivoco, ¿a quién corresponde? ¿El auto es de él o el auto es de ella? Marcharon en la autopista a gran velocidad, estaban apurados por llegar. ¿Seguimos hablando de las mismas personas? El relato parece indicar que sí, y a la vez el relato no da indicios claros de que estemos hablando de esas primeras personas que se reconocen con el pronombre ella y o él. Entonces, esta capacidad de imaginar se activa cuando tenemos que rellenar contenido o cuando tenemos que pensar acerca de contenido que no está en la información de la que disponemos. Para hacerlo claro, yo acá voy a compartir una duda que yo tengo con ustedes y espero que quizás en algún momento la podemos debatir juntos y juntas en Centro de Día. Si yo digo, por ejemplo, ella y él se fueron en su auto, quizás al leer esa frase, al escucharla, quizás al verla interpretada en una película, al leerla en una historieta, tengamos que reponer ese contenido con nuestra propia imaginación o tengamos que buscar indicios en el resto de la obra para saber quiénes son ella y él. Pero si el relato es corto, como el relato que acabo de contarles, no hay más indicios, no hay más información. Lo que hay es un narrador perezoso, si se quiere, que no se ha involucrado con nosotros de manera tal como para no dejar, como se dice, librado a la imaginación el resto del contenido. Pero mi duda es la siguiente, y esto es lo que yo quiero compartirles. Si yo les preguntara después del relato, ¿quiénes son ella y él? ¿Me dirían lo que pensaron la primera vez que se encontraron con este cuento? ¿O tratarían de responder a mi pregunta? No es necesariamente lo mismo. Cuando yo cuento un relato, cuando yo experimento una ficción, supongamos, ¿estoy realmente activamente imaginando y registrando aquello que imagino para poder dar una respuesta certera después? Esto es algo que me llama muchísimo y poderosamente la atención y a la vez podríamos pensar en qué función cumple la imaginación. Si tomáramos esa primera definición de la que hablamos antes y dijéramos, bueno, sirve para pensar lo irreal, no parece ajustarse al relato que nosotros contamos. Ella y él se fueron en su auto, marcharon por la autopista a gran velocidad, estaban apurados por llegar. No parece ser algo muy irreal. No estamos hablando de otras especies, hasta donde yo sé. Ahora estoy pensando en mi relato. Ella y él podría corresponderse a otras especies que no fueran personas, que no fueran seres humanos. ¿Podrían ella y él irse en su auto si no fuesen personas? Acá la imaginación parece reponer algo más parecido a la razón, más parecido a la lógica de nuestro pensamiento. Bueno, si ella y él se fueron en su auto, solo las personas pueden ser dueños de autos, solo las personas manejan autos, así que deben ser personas. Pero no hay mucho más. Y a la vez lo que pensamos no es irreal. Así que la imaginación parece no solamente estar supeditada a pensar lo que no es real, sino a reponer lógicamente aquellas cuestiones que parecen no tener un contenido cerrado y claro, como por ejemplo el relato de los que les estoy hablando. Yo sé que es un tema que es más lindo de hablar y de ver y de experimentar en presencia de otros y otras, con personas alrededor, charlando, quizás viendo películas, escuchando canciones. Una canción nos invita a imaginar de qué manera. Una canción tiene letra, pero una canción sin letra, una milonga como por ejemplo la comparsita que no tiene
letra en alguna de sus versiones, nos invita a pensar, a imaginar algún tipo de relato, o solamente sentimos la música. Y si solamente sentimos la música, pensemos en los ejemplos de la música clásica, que tienen, por ejemplo, las 4 estaciones. ¿Siento yo el verano cuando Vivaldi escribe esas hermosas notas y son interpretadas por alguna sinfónica, alguna orquesta? ¿Cómo determino el sentimiento del invierno? A través de la experiencia musical. Necesito de la imaginación, supongo. Necesito más. Con la imaginación seguramente no alcance. Pero vamos a pensar esto. Vamos a pensar, porque bueno, esto es un taller de arte, pero también es un taller de reflexión. Y el arte tiene muchísima imaginación, si no, cosas como estas no podrían ser posibles. Pero también cosas como estas no podrían ser posibles sin un poco de imaginación. Así que si la imaginación tiene que ver con pensar lo irreal, seguramente también tenga que ver con poder pensar lo posible y no solamente lo que no está de momento, como decimos, instanciado en nuestra realidad. Espero que nos podamos ver pronto. Espero que este video les guste, los entretenga. La verdad yo estoy muy cómodo acá, podría estar 20 minutos más charlando desde este sillón, pero soy sincero y hace un poco de calor ya. Cuídense ustedes, pónganse protector solar y nos vemos dentro de 2 semanas y vamos a continuar debatiendo y pensando. Ella es Patty, ella es mi gata, se las presento porque ella quiere tomar un poco de sol y creo que este es su sillón. Pueden ser los gatos dueños de un sillón, en esta casa sí. Espero que estén bien, sigan cuidándose, sigan pensando, sigan divirtiéndose. Hay que pasar el rato. Besos a todos y a todas.